Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La electricidad se compone de distintas magnitudes que debemos medirlas. Es por ello por lo que en el vídeo de hoy vamos a ver aparatos de comprobación y medida. Aquí tenemos distintos aparatos de comprobación y medida que son los que vamos a ver. Aquí tenemos un comprobador de tensión, tanto de continua como de alterna. Ahora lo pondremos a prueba. Aquí tenemos un dispositivo bastante curioso, puesto que con solo acercarlo a una manguera o cable, pues se enciende el dispositivo LED, se enciende el piloto LED. Este también tiene un piloto LED y es un buscapolos y comprobador de continuidad además. Este es un amperímetro de corriente continua hasta 30 amperios. Este aparato es un buen aparato, puesto que nos mide tensión, intensidad, factor de potencia y bastantes parámetros. Frecuencia también, la verdad que es un aparato muy útil. Aquí tenemos el multímetro o polímetro, en los cuales vamos a hacer más hincapié, puesto que son los que más utilizamos. Además de que tiene un precio asequible, pues son aparatos que nos miden bastantes magnitudes. Aquí tenemos una sonda de temperatura, puesto que este multímetro también nos mide la temperatura. Aquí tenemos un multímetro pequeño pero muy práctico. Aquí tenemos un antiguo frecuencímetro. Aquí un comprobador de continuidad fácil de hacer, sencillo y muy práctico, que ya lo hice en un vídeo anterior. Aquí tenemos un destornillador o un atornillador, bueno, aunque la punta realmente no atornilla, pero nos sirve para comprobar la tensión de la batería de automóvil, para ver si hay o no tensión en la batería de un automóvil. Y aquí por último una pinza amperimétrica, que pues es un aparato bastante útil, puesto que podemos medir la corriente sin tener que cortar ningún hilo ni desconectar ningún circuito, sino simplemente abriendo la pinza y pasando el cable por en medio. También nos mide intensidad lógicamente con la pinza, tensión, quería decir, tanto continua como alterna, y además nos mide continuidad. La verdad que es un aparato muy práctico. Aquí tenemos un buscapolos. Esta es la fase activa y este es el neutro. Es, como veis, un buscapolos. Y además continuidad. También tiene continuidad cuando ponemos el dedo aquí, y aquí tiene continuidad. O sea que podríamos probar un fusible, como estáis viendo. Aunque quizás no sea lo más común utilizarlo para continuidad, pero también veis que funciona bastante bien. Este dispositivo se encenderá su piloto LED cuando lo acercamos a los cables de corriente. Ahí está, vemos cómo se enciende, y este dispositivo nos ayudaría para encontrar una manguera o un cable que estuviera cortado. Es muy
útil. Aquí tenemos el comprobador de baterías de automóvil, que también funciona bastante bien para cuando tenemos algún problema en el automóvil, para comprobar si llega corriente o si hay pérdida de masa. Es un aparato que es muy práctico, está muy bien. Vemos ahora el comprobador de tensión, que mide también la tensión, tiene 6-12 voltios. Aquí se enciende el piloto de 6 voltios porque la batería tiene menos tensión de los 12 voltios, no llega a los 12 voltios, por eso se enciende el piloto de 6 voltios. Ahora está correcto. Si se cambia la polaridad, pues se enciende el LED contrario. Tiene para 6, 12, 24, 50, 120, 230 y 400 voltios. Funciona tanto continua como alterna. Aquí vemos con su polaridad correcta y aquí vemos si lo cambiamos. Y aquí pues vemos cómo funciona pues con la tensión de 220 voltios o 230. La verdad que igualmente es un aparato muy útil, como todos, claro. Ahora comprobamos nuestro dispositivo que montamos en un vídeo anterior, que es el comprobador de continuidad. Lleva una pila de 9 voltios, un diodo LED y un buzzer o zumbador. Vemos cómo podemos medir un fusible y cualquier otro dispositivo que queramos ver. Por ejemplo, podemos imaginar que es un cable largo y para ver si está cortado. Medimos un termostato. Perfecto también. Pues, como veis, un dispositivo que es muy económico de hacer y la verdad muy práctico por la circunstancia de que solamente hay que dar un botón y comprobar, que es más rápido que utilizar un polímetro o multímetro. Ahora vamos a ver los dos polímetros o multímetros Este se puede levantar ahí. Y estos son dispositivos que la verdad son los que todo aficionado o todo profesional debe de tener en casa. Como dije anteriormente, tienen precios ya bastante asequibles y nos mide bastantes magnitudes. Este, que es pequeño, nos mide tensión tanto alterna como continua. Además nos mide intensidad en corriente continua hasta los 200 miliamperios.
también pues tiene la continuidad con el zumbador, ahora lo pondremos, y además tiene resistencia en ohmios. Aparte también este dispositivo para medir la ganancia del transistor. Este, que es un aparato bastante bueno, pues nos mide bastantes magnitudes. Es un aparato muy bueno. Pues nos mide continuidad, resistencia, tiene bastantes escalas de resistencia, la ganancia del transistor, por si alguien lo utiliza en electrónica, nos mide tensión en corriente continua, tensión en corriente alterna, nos mide la temperatura con el dispositivo este, que es un sensor NTC, ahora lo veremos. Además nos mide capacidad, es un capacímetro, podemos medir la capacidad de un condensador y además también corriente alterna hasta los 10 amperios y corriente continua hasta los 10 amperios. Vemos que es un dispositivo que viene muy completo y nos ayuda bastante a nuestras tareas de comprobación eléctrica. Vamos a realizar mediciones con el pequeño multímetro y vemos que, por ejemplo, si vamos a medir tensión en alterna a 230, pues tenemos que ponerlo en tensión alterna en la escala de 500. No lo podemos poner en la escala de 200, puesto que se nos podría estropear el aparato. Y cuando desconozcamos una magnitud, o sea, el valor de una magnitud, siempre es importante empezar por la escala mayor. Entonces aquí estamos midiendo en la escala de 500 voltios y nos da, a ver, ...220 voltios, justo ahora, 220, 222, 223, 223, 222, ¿veis cómo fluctúa? Ahora vamos a medir corriente, o sea, perdón, tensión también en alterna, pero ahora la vamos a medir a la salida del transformador de 12 voltios. Entonces podemos bajar la escala hasta los 200 voltios y vamos a ver qué tensión nos da de salida. Veis cómo nos da 12.4 o 12.5 voltios en alterna. Ahora vamos a realizar medición en continua. Como vamos a ver la batería de 12 voltios, pues la ponemos en la escala de 20 voltios. Positivo y negativo. 11,06 voltios, tensión en continua. Si cambiamos las pinzas de medición, pues veremos, a ver, es un poco difícil aguantarlo aquí. Ahora veremos cómo nos sale aquí un guión que quiere decir que la polaridad está cambiada. Entonces, 11,06 voltios tiene la batería. En este caso estamos utilizando la escala de 20 voltios.
Podemos medir continuidad también aquí. Vamos a poner esto aquí para levantarlo un poco. Y si queremos medir el valor de una resistencia, por ejemplo, esta resistencia es de 1K, entonces la ponemos en la escala de 2000 ohmios. Ahí tenemos 995,96. Siempre puede haber alguna variación, puesto que siempre hay una tolerancia en los valores reales de las resistencias. Ahora vamos a realizar pruebas con el multímetro más grande y vamos a empezar midiendo continuidad. Medimos continuidad, un fusible, otro, perfectamente. Ahora medimos resistencia. Aquí tenemos una de 1000, la ponemos en el alcance de 2000, perdón, ahí, aquí está, 993 ohmios, puesto que siempre hay alguna tolerancia, alguna variación, 994 ohmios. Si queremos ver una resistencia un poco mayor, o esta que desconocemos su valor, aunque parece que es marrón, quizás sea 270, también nos vale la escala, pues sí, 273, bien, y esta que es de un valor mayor, valor nominal 470.000 ohmios, pues nos vamos al valor, a la escala de 2 megas. Ahí está, 479.000 ohmios. Ahora medimos tensión en continua. Vamos a medir la pila. Está en la escala de 2 voltios. Medimos la pila. 1,59 voltios. Está bastante bien. Y esta pues la cambiamos, esta de 9 voltios, a la escala de 20 voltios. Y como está un poco descargada, nos da 7,36 voltios. Vamos a medir también corriente continua, o sea, tensión en corriente continua en la batería, 11,07 voltios. Y aquí vamos a ver la fuente de alimentación, que está sobre los 20 y tantos voltios. Vamos a ver exactamente, cambiamos a la escala de 200 y vemos exactamente la tensión, 24,1 voltios. Ahí está. Hacemos, hemos hecho la medición en tensión en continua y ahora hacemos la medición en alterna en la escala de 700 voltios para saber la tensión de la red.
214 voltios. Ahora mismo hay ahora una caída de tensión, hay una mayor demanda y en electricidad decimos que siempre que haya una subida de intensidad hay una caída de tensión. Lógicamente, cuando en la red hay una caída de tensión, cae un poco la tensión, es porque ha subido el consumo, está subiendo la intensidad. 214 voltios. Vamos a medir ahora, cambiamos de escala a 20 voltios para medir la salida en alterna del transformador. 12,49 voltios. Aquí tenemos el sensor de temperatura que tiene 16 ohmios y a medida que le damos calor, la vamos a acercar a una lámpara dicroica, vamos a ver cómo va bajando la temperatura en una resistencia NTC. Vemos que este aparato, vamos a desconectar la lámpara, ahí está, y sube la temperatura. Ahora vamos a trabajar en las escalas de capacidad. Vamos a ponerlo en 2 microfaradios y vamos a colocar un transformador de 1 microfaradio. Ahí está. 1 microfaradio. Y ahora subimos la escala a 20 microfaradios y ponemos un condensador de 4,7 microfaradios. Ahí está. 4,28. Siempre puede haber alguna pequeña variación. Y por último tenemos intensidad en corriente alterna, intensidad en corriente continua. Hemos seleccionado 10 amperios en corriente alterna y hemos conectado las puntas del multímetro o polímetro en serie a la carga, puesto que las mediciones de intensidad o corriente tienen que ir en serie con la carga. Y en este momento vamos a conectar la carga y vemos cómo vemos una medición cercana a los 3 amperios. Son 35 vatios en 12 voltios aproximadamente. Nos da una medición de 2,76 amperios en corriente alterna, en la escala de 10 amperios. Igualmente lo podríamos hacer con un dispositivo de corriente continua en la escala desde 2 miliamperios hasta 10 amperios en corriente continua. ¿Sí? Vemos la utilidad y la versatilidad de un aparato como un multímetro que, como en el caso de este modelo en concreto, no realiza tantas mediciones. Aquí tenemos la pinza amperimétrica, que podríamos decir que es también como si fuera un multímetro, puesto que nos mide continuidad y resistencia, un valor hasta 2K, nos mide tensión en continua y tensión en alterna. Y además tiene 3 escalas
de corriente para medir con la pinza, que son 20 amperios, 200 amperios y 400 amperios. Si lo ponemos aquí, pues es como un comprobador de continuidad. Comprobador de continuidad. Aquí podemos medir tensiones en continua, en alterna y la función principal y más importante de la pinza amperimétrica, que lógicamente es medir intensidad, sin necesidad de tener que cortar ningún hilo ni abrir ningún circuito. Vamos a ver aquí en la lámpara dicroica que está conectada, vamos a ver cómo nos mide. Simplemente, como veis, abriendo la pinza y pasándola a través del cable del aparato de consumo. Hemos visto algunos aparatos de comprobación y medida. Espero que os haya sido de utilidad y, como siempre, muchas gracias.